las dos grandes fiestas que clausuran el ciclo pascual, la fiesta de la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos, que será dentro de 8 días, y dentro de 15 días la venida de su Espíritu Santo. Estas dos fiestas tan hermosas cierran el ciclo pascual. Clausuramos pues con estas fiestas las fiestas anuales de la Pascua. En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos siguen narrando algunas escenas de la vida de la iglesia naciente de Jesús. Hoy, en la primera lectura, se nos narra cómo por la persecución y después de la muerte de Esteban, Felipe lleva la noticia de Jesús resucitado a Samaria. Y la gente de Samaria la recibe con gran alegría. Acepta en su corazón ese mensaje, esa palabra de Felipe, y acepta la fe, el bautismo y después el don del Espíritu Santo. Por eso nos decían en la monición que la primera lectura nos describe cómo desde la iglesia naciente de Jesús se administran los sacramentos de la iniciación cristiana. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice la primera lectura, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. O sea que Pedro y Juan, y sin duda también los demás apóstoles, imponían las manos a los que ya habían sido bautizados y los confirmaban en su fe. Y esos son los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, que es la puerta de entrada para vivir la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, la vida de Dios, la vida de santidad. La confirmación, que nos confirma en nuestra fe bautismal, y la Eucaristía, que culmina este proceso que le llamamos la iniciación cristiana. Los apóstoles, pues, imponían las manos y les comunicaban el Espíritu Santo. En la segunda lectura se nos narra, o San Pedro nos narra, la situación en la que vivían muchos cristianos en una sociedad que no comparte su fe, y los anima, les pide que den razón de su fe, de su esperanza, no obstante los sufrimientos y las persecuciones. Dice la segunda lectura: hermanos, les dice Pedro, veneren en su corazón a Cristo el Señor y estén dispuestos siempre a dar las razones de la esperanza de ustedes. Háganlo con sencillez, con respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Cristo murió, y murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es la predicación, pues, de Pedro. Desde hace varios domingos y durante todos estos días de Pascua estamos escuchando esa predicación tan valiente de Pedro a las comunidades, a los judíos. Hoy, decía, narra esa situación en la que viven muchos cristianos en una sociedad que no comparte su fe, y les pide que den testimonio de su fe en Cristo resucitado, que den razón de su esperanza a pesar de los sufrimientos y a pesar de las persecuciones. Y la tercera lectura que escuchamos, el Evangelio. Jesús prepara a sus discípulos para su partida. Les recuerda que la fe es cuestión de amar a Él y les da la certeza de su presencia y la promesa del envío del Espíritu Santo, quien será su defensor. Ya son varios días de estas últimas semanas
que Jesús se empieza a despedir de sus discípulos. Ya me voy al Padre, les dice, porque salí del Padre y ahora regreso al Padre. Ya me voy al Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, les voy a preparar una. Quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya me voy al Padre para enviarles el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él les enseñará las demás cosas. Se empieza, pues, decía, a despedir de sus discípulos. Y es que el próximo jueves, ya es jueves de Ascensión, se cumplen los 40 días de haber celebrado al Maestro resucitado. Y el mismo autor del libro de los Hechos nos narra que a los 40 días de haber resucitado y hacerse presente en medio de sus discípulos para animarlos, para fortalecerlos, para convivir con ellos y para enviarlos a la misión, subió glorioso a los cielos. Esos 40 días, repito, se cumplen el próximo jueves, pero la Iglesia celebra esta fiesta al domingo siguiente, dentro de 8 días, para que todos los que participemos en nuestra Eucaristía Dominical podamos celebrar esta fiesta tan hermosa de la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos. Y 10 días después, contando desde el próximo jueves de Ascensión, dentro de 15 días, celebramos la venida del Espíritu Santo. La fiesta judía de Pentecostés, la fiesta cristiana de la venida del Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús resucitado, guía y santifica y gobierna y también ilumina a esta iglesia. Por eso, pues, estas palabras, decía, de despedida que escuchamos en el Evangelio. Jesús sabe que ya está llegando la hora de dejar este mundo y de ir al Padre, y se despide. Se prepara y prepara a los suyos para vivir con fe y esperanza este trance. Un trance difícil y desconcertante. Como sabemos, la salida de Jesús de este mundo no es propiamente una salida triunfal, con aplausos, con reconocimientos, sino una salida que pasa por la cruz, una salida con insultos, con desprecios. Pero Jesús invita a sus discípulos a no tener miedo, a seguir apostando por el amor, el servicio y la entrega a los demás. Si me ama, les dice a sus discípulos, cumplirán mis mandamientos. Este es el primer discurso de despedida. Quizá la situación invite al odio, al desquite, a la revancha, pero no, Jesús insiste en el amor. Quizá la situación invite a olvidarse de Dios, pero no, Jesús no deja de hacer oración. Yo le rogaré al Padre por ustedes. Quizá la situación esté para ya no esperar nada, pero no, Jesús nunca pierde la esperanza. Él les enviará al Espíritu Santo. Yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos no solo tienen miedo al desamparo, tienen miedo a la oscuridad, a no poder ver, a quedarse sin rumbo, pero Jesús los consuela. Dentro de poco ya no me verán, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo estaré vivo y estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y ese es el consuelo y la esperanza de sus discípulos. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará a mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él, dice Jesús. Todas estas recomendaciones pues se refieren al mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya me voy, pero les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros porque yo les he dado ejemplo de ese amor. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, a vivir como verdaderos hijos de Dios, como hermanos entre nosotros. Es como un testimonio que Jesús nos deja
amar y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y eso es no temer al desamparo, es vivir como cristianos en la fe, en la esperanza. Pues estas son las lecturas, queridos hermanos, que la liturgia de la Iglesia nos presenta para este sexto domingo de Pascua. Repito, dentro de 8 días estaremos celebrando ya la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos y dentro de 15 días la venida de su Espíritu Santo. Y con esas 2 fiestas clausuramos las fiestas de la Pascua. Pues sigamos viviendo este ambiente tan hermoso de la Iglesia, este ambiente pascual. Así se lo pedimos al Señor en nuestra celebración eucarística.